Bueno chicos, vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre los cuerpos geométricos, que ya los conocéis, ya los habéis trabajado, los trabajamos el año pasado en segundo y este año ya habéis ido trabajando por vuestra cuenta, pero no viene mal hacer un repasito de vez en cuando, aunque sea de las cosas más básicas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que los cuerpos geométricos son formas o figuras que ocupan un espacio, es decir, tienen un volumen. ¿Vale? Dentro de los cuerpos geométricos distinguimos dos grupos, los poliedros y los cuerpos redondos. Los poliedros son los que están formados por polígonos. Están formados por triángulos, por rectángulos, por hexágonos, por lo que sea, por polígonos. Y los cuerpos redondos, que son los que se generan haciendo girar sobre un eje un polígono. Por ejemplo, si yo hago girar sobre un eje un rectángulo, obtengo un cilindro. Si hago girar sobre un eje un triángulo, obtengo un cono. ¿Vale? Esos son cuerpos redondos. Los elementos principales de los poliedros son los que están formados por polígonos, pues son las caras, las aristas y los vértices. Esos son los tres principales elementos, caras, aristas y vértices. Los vértices son los puntos en los que convergen las aristas. Las caras son las regiones del espacio limitadas por aristas y las aristas son segmentos que van de un vértice a otro. ¿Vale? Luego puede haber muchos más elementos como la diagonal, que la veis ahí en la figura, un ángulo poliédrico, que es el ángulo que se forma en un vértice, y un ángulo diedro, que es lo que se forma entre dos caras. ¿Vale? Esos son los elementos principales. Lo más importante, lo que os digo, caras, vértices y aristas. ¿Vale? Y luego los cuerpos redondos, que son los que se generan haciendo girar sobre un eje figuras planas. Por ejemplo, aquí en el cilindro, si nosotros cogeríamos un rectángulo que fuera desde los centros de las bases, que son círculos, y lo hacemos girar sobre un eje, le damos vueltas, lo que acaba generándose es un cilindro. ¿Vale? En el cono, si cogemos un triángulo y lo hacemos girar, conseguimos que se vaya formando el cono. Y si en la esfera hacemos girar un semicírculo, obtenemos una esfera. ¿Vale? Los elementos en los cuerpos redondos son distintos. Sí que tienen bases, sí que tienen alturas, pero por ejemplo el cono tiene una generatriz. La generatriz es la distancia que va desde el vértice hasta la circunferencia de la base. ¿Vale? Tienen un radio, tienen otros elementos. ¿Vale? Ya no podemos hablar ni de aristas ni de caras. Sin embargo, tenemos que hablar de superficies laterales, superficies de la base, etc. Lo que ya conocéis. ¿Vale? Dentro de los poliedros, ¿cuáles son los más importantes o los más relevantes? Pues por su importancia histórica son los que se llaman sólidos platónicos. Los sólidos platónicos son 5. Son los únicos 5 poliedros regulares. Aquí los tenéis. Los únicos 5 poliedros regulares. Y son poliedros regulares porque sus caras están formadas por polígonos regulares. Triángulos equiláteros, cuadrados o pentágonos regulares. ¿Vale? Son los únicos 5 sólidos o los únicos 5 cuerpos geométricos que son regulares y tienen importancia o tienen relevancia histórica porque se descubrieron en la antigua Grecia. ¿Vale? Fue Platón el que les puso nombre. Por ejemplo, este de aquí que está formado por 4 triángulos equiláteros se llama tetraedro. Las caras son triángulos equiláteros. Este de aquí que está formado por 8 triángulos equiláteros se llama octaedro. Este de aquí, ya lo conocéis, es el más típico, que está formado por 6 cuadrados, es el hexaedro o cubo. Luego tenemos el dodecaedro, que es este de aquí, que está formado por 12 pentágonos regulares. Y el último, el icosaedro, este de aquí, que está formado por 20 triángulos equiláteros. ¿Vale? Son los únicos 5 cuerpos geométricos que son regulares. Y en la antigua Grecia se les asociaba a cada uno pues con uno de los elementos que suponían o que creían los griegos que formaban el cosmos, el universo. Pues el hexaedro era la tierra, el tetraedro era el fuego, el icosaedro era el agua, etc. Lo podéis buscar en internet porque cada uno tiene una explicación y una relación con un todo, digamos. ¿Vale? Y pasamos a la parte más importante de este vídeo, que es
la fórmula de Euler. La fórmula de Euler es una fórmula que sirve o que se puede aplicar a todos los poliedros, sean regulares o no lo sean, que dice que caras más vértices es lo mismo que aristas más 2. Es decir, si yo cuento el número de caras, cuento el número de vértices, los sumo, eso me da lo mismo que contar el número de aristas y sumarle 2. ¿Qué me permite esto? Pues sabiendo cuántas caras y cuántas vértices, averiguar cuántas aristas tiene un poliedro. Si es al revés, me dan el número de caras y me dan el número de aristas, pues obtener el número de vértices. Teniendo dos de estas tres variables, pues obtengo la otra. ¿Vale? Y eso es lo que quiero que hagáis como tarea. Lo que quiero que hagáis es que busquéis en internet los sólidos platónicos. Podéis descargaros plantillas. El que tenga impresora en casa y pueda imprimir, se puede descargar las plantillas. Están en internet. Buscáis sólidos platónicos plantilla PDF o directamente lo buscáis así y os saldrá para imprimir. Las imprimís, montáis los sólidos y comprobáis que se cumple la fórmula de Euler. Que si yo cuento las caras, cuento los vértices, me da lo mismo que si cuento las aristas y le sumo 2. ¿Vale? Y me lo mandáis como tarea. El que no pueda imprimir, pues que no lo imprima. Que lo haga con las imágenes. ¿Vale? Buscáis las imágenes en internet y comprobáis que la fórmula es cierta. Esto, pues para el lunes debería de estar hecho. Así os dejo, pues hoy para terminar la hoja que os mandé y entre este fin de semana y mañana podéis hacer esto. ¿Vale? Pues nada, la semana que viene nos vemos, o nos oímos, mejor dicho.